la propuesta cayó como una bomba silenciosa en el despacho ducal. Cuando el duque Alfonso von Battenberg le comunicó a su asistente y mayordomo, Kiel, que planeaba iniciar un gran proyecto comercial en sociedad con su esposa, la reacción del sirviente fue de absoluto horror. Para Kiel, la idea resultaba inconcebible. En el imperio, las mujeres nobles jamás recibían educación empresarial. Sus vidas se limitaban a la alta sociedad, las bellas artes o, como mucho, al diseño de vestidos. Pero que la socia elegida fuera precisamente Chloe elevaba su preocupación al límite. Kiel aún recordaba perfectamente el pasado, cuando la torpeza de la duquesa estuvo a punto de causar una pérdida económica catastrófica para la casa ducal. Organizar una merienda con éxito era una tarea social aceptable, pero el mundo de los negocios reales requería una mente muy diferente. Alfonso ignoró los temores de su asistente con una mirada afilada y cortante. Abriendo un cajón, sacó un grueso fajo de documentos. Se los entregó a Kiel y le ordenó ponerlos en orden de inmediato, además de iniciar una exhaustiva investigación inmobiliaria en las zonas comerciales más exclusivas del imperio, como las calles Piccadilly, Benjamín, Elisa y Airate. Kiel aceptó el encargo con la premonición clara de que le esperaba una avalancha de trabajo monumental. Sin embargo, ya en la intimidad de su habitación, el desdén del mayordomo se transformó en un shock absoluto. Al leer la propuesta redactada minuciosamente por Clotilde, el mayordomo abrió los ojos de par en par. Sus ideas no solo eran brillantes, sino que complementaban las carencias del duque con una destreza extraordinaria, demostrando conocimientos de sociología y economía al nivel de cualquier hombre de negocios experimentado. ¿Cómo era posible que la mujer que él tanto despreciaba fuera la autora de semejante obra maestra? Al mirar por la ventana para procesar el shock, los fantasmas del pasado asaltaron la mente de Kiel, trayendo de vuelta un recuerdo turbio y vergonzoso, el incidente del robo en la cocina. Kiel, que poseía un juicio implacable, recordaba perfectamente haber presenciado la discusión entre la duquesa y una humilde criada de cocina. El mayordomo supo desde el primer segundo que la criada era completamente inocente y que Chloe, presa del pánico y el egoísmo, estaba buscando a un chivo expiatorio para librarse de la responsabilidad de su propio error. Sin embargo, en aquel entonces, destapar la verdad habría sido un proceso largo y políticamente incorrecto. Un mayordomo no podía interrogar ni reprender a la señora de la casa. Como las pérdidas económicas ya eran irreparables, Kiel decidió cerrar el caso por la vía rápida. Ignorando la desgarradora injusticia, ordenó fríamente a la jefa de las criadas llevarse a la joven para ser castigada con 60 varas. Sintiendo una profunda náusea ante el rostro pálido y sin remordimientos de Chloe, para él, ella se había consagrado ese día como la peor mujer existente, un ser infinito en estupidez y cobardía que solo valía por su cara bonita. Incapaz de respetarla en su corazón, Kiel decidió cumplir con su labor regalándole cada día una sonrisa radiante, pero completamente vacía de sinceridad, mientras ignoraba a propósito las burlas y el acoso que los sirvientes hacían a espaldas de la señora. Para Kiel, Chloe se merecía ese desprecio, pero ahora, frente a la genialidad de esos documentos y los rumores de que Chloe defendía a sus subordinados mirándolos a los ojos y preparándoles té frío para mitigar el duro trabajo, Kiel se preguntaba desconcertado si de verdad la duquesa habría cambiado. Los rumores sobre el cambio de Chloe y su inminente entrada al mundo de los negocios no tardaron en incendiar los pasillos de la servidumbre. En los rincones de la mansión, los criados debatían acaloradamente. Mientras algunos predecían una quiebra absoluta en menos de un mes, el personal de cocina defendía con fervor a la duquesa, recordando su elegancia y calidez, al llevarles este helado delicioso. La conversación fue interrumpida de golpe por la señora Collin, la jefa de las doncellas y noble de cuna, quien apareció con los ojos inyectados en furia. Hasta ese momento, existía una regla tácita entre los altos mandos de ignorar los chismes maliciosos contra Chloe, pero la señora Collin estaba experimentando una crisis de ansiedad y miedo absoluto. El éxito rotundo de la merienda de Chloe la estaba matando de insomnio. Sentía el pánico cerval de perder su posición de poder dentro de la mansión si la duquesa demostraba ser competente. Por ello, desbocada por la ira, empujó con fuerza a una criada por el hombro tirándola al suelo, mientras rugía que Chloe seguía siendo una inútil y una carga a la que el duque jamás amaría. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Jacqueline, una humilde criada de cocina que llevaba en su cuerpo las marcas de los brutales azotes que la antigua Chloe le había propinado, dio un paso al frente interrumpiendo a la temible jefa.
Recordando la reciente sonrisa de la duquesa, Jacqueline sentenció con una valentía inquebrantable: la señora ha cambiado, se preocupa por nosotros y será una mejor persona. Usted tampoco debería fijarse solo en sus defectos. La respuesta de la señora Collin fue un estallido de violencia pura. ¡Zas! Con un golpe devastador, la jefa noble mandó a Jacqueline al suelo, haciéndola vomitar sangre por un labio reventado. Fuera de sí, la jefa comenzó a lanzarle patadas, chillando histérica que a una escoria como ella había que arrancarle la boca, hasta que el mayordomo y la jefa de las criadas tuvieron que acudir a la carrera para contenerla físicamente y llevársela a rastras del pasillo. Ocultas en la penumbra del corredor, 3 figuras presenciaron toda la sangrienta escena: Josefina, la doncella principal de Chloe, junto a María y Nina, las sirvientas personales de la duquesa. El rostro de las jóvenes estaba completamente desprovisto de color. Ver a una compañera sangrar por defender la bondad de Chloe cambió las reglas del juego. Al verse en la encrucijada de seguir apoyando a la tiránica señora Collin no arriesgarse con la duquesa, Josefina les reveló un secreto sísmico. Circulaba el fuerte rumor de que el negocio con el duque iba tan en serio, que el mayordomo quien le devolvería muy pronto a Chloe el control absoluto del presupuesto y el dinero de la casa. María y Nina se sobresaltaron presas del pánico. Si la duquesa recuperaba el poder real, ellas, que habían sido las que más se habían burlado y acosado a Clotilde en el pasado, correrían el peor de los peligros. Mientras María temía una venganza despiadada y Nina se hundía en un sincero sentimiento de culpa por haber sido cómplice obligada del acoso, Josefina recordó las enseñanzas de su padre, el baroneto de Randle: la vida era una cuerda floja y había que saber colocarse bien en la fila. Al darse cuenta de que la Chloe actual ya no era la mujer servil que rogaba por aceptación, sino una líder imponente que las trataba con gélida indiferencia como si no valieran una taza de tecinazas, Josefina tragó saliva y tomó una decisión fría y estratégica: vamos a pedir perdón a la señora. Ha llegado el momento de que cambiemos de fila. Poco después, las 3 doncellas se arrodillaron en el dormitorio de la duquesa implorando clemencia. Clotilde, usando su mente analítica del siglo XXI, comprendió que no podía despedirlas, aun porque no tenía la facultad oficial para tomar decisiones sobre el personal, así que decidió utilizarlas de la forma que más la beneficiara. Les impuso un castigo psicológico implacable, las obligó a confesar, de rodillas y una por una, todas y cada una de las humillaciones que le habían infligido en el pasado. El juicio fue devastador. En el caso de la sirvienta que más faltas había cometido y que más tardó en recordar todos sus pecados, le llevó 2 días y 6 horas consecutivas permanecer de rodillas confesando ante los pies de la duquesa, mientras la señora Collin observaba oculta detrás de la pared, rechinando los dientes en un rabioso silencio al ver cómo sus antiguas aliadas se rendían ante el nuevo poder de Chloe. El tablero de la mansión Battenberg ha cambiado para siempre. Al enterarse de que Chloe podría recuperar el control del presupuesto, el miedo ha cambiado de bando. Las mismas doncellas que antes la humillaban y la trataban como a una inútil, hoy se postran de rodillas a sus pies implorando piedad. Pero la mente que habita el cuerpo de la duquesa ya no es la de la mujer sumisa del pasado. Con una frialdad implacable, Chloe ha decidido posponer su perdón y arrancarles cada una de sus culpas, obligándolas a confesar pecado tras pecado en un juicio psicológico que parece no tener fin. Mientras tanto, oculta en las sombras del pasillo, la señora Collin observa cómo su reinado de terror se desmorona, rechinando los dientes llena de odio y desesperación. ¿Qué locura estará dispuesta a cometer la jefa de las doncellas para destruir a Chloe ahora que se ha quedado sola? La guerra en el ducado acaba de estallar. Si no quieres perderte la parte 2 de este impactante episodio, suscríbete ahora mismo al canal Nubia y activa la campanita. Déjanos en los comentarios, ¿crees que Chloe debería perdonar a sus doncellas o castigarlas sin piedad? Gracias por vernos en canal Nubia. Nos vemos muy pronto en el próximo video para descubrir el contraataque de la sombra.